Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Ande Ercel y Kerem Bürsin en la misma mesa, miradas frías y silencio absoluto. Descubre qué pasó en esta cena de cumpleaños que nadie olvidará. La noche prometía ser una celebración inolvidable. Hande Ercel, una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, celebraba su cumpleaños en un restaurante elegante del Bósforo. Todo estaba perfectamente planeado, una cena íntima, amigos cercanos, una atmósfera cálida y decoración de ensueño. Pero lo que nadie esperaba era que esa noche se transformaría en un escenario tenso y cargado de silencios. Entre los invitados se encontraba Kerem Bürsin, expareja de Hande, con quien compartió no solo una historia de amor que enamoró a millones de fans, sino también una química inolvidable en pantalla. Su presencia causó sorpresa y expectativa desde el inicio. Al llegar, Kerem saludó con una sonrisa forzada y tomó asiento en la misma mesa que Hande, pero entre ellos no hubo contacto visual ni una sola palabra en toda la noche. Cuando Kerem entró al restaurante, todos dejamos de hablar por un segundo. Fue como si el aire se congelara, comentó una fuente cercana que estuvo presente en la cena. Hande, vestida con un elegante vestido color marfil, mantuvo la compostura y la sonrisa, pero su mirada evitaba en todo momento cruzarse con la de su expareja. El ambiente, que al principio estaba lleno de risas y brindis, comenzó a cambiar. Los invitados parecían tensos, las conversaciones bajaron de tono y muchos evitaron hablar de temas que pudieran tocar la historia pasada de los protagonistas. Incluso, en un momento, cuando uno de los amigos intentó romper el hielo con una broma, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Hande quería una noche tranquila, sin dramas, pero fue imposible ignorar la tensión, afirmó otro testigo. Al parecer, la invitación a Kerem fue una decisión de último momento, o quizás alguien más cercano a ambos pensó que ya era momento de verlos compartir un espacio como amigos. Pero la realidad fue muy distinta. En un momento de la noche, Hande se levantó para agradecer a todos por acompañarla. Con voz firme pero una expresión contenida, dijo, «Gracias a todos por estar aquí, significa mucho para mí. Es un día especial y tenerlo cerca es un regalo enorme». Mientras hablaba, evitó mirar hacia Kerem, quien mantenía la mirada fija en su copa. Las redes sociales explotaron en cuanto algunos de los presentes comenzaron a compartir historias en Instagram. Aunque ninguno publicó directamente la imagen de ambos juntos, los comentarios fueron claros, ambos estaban, pero parecía que eran dos extraños. El ambiente era tan frío que hasta el pastel parecía no derretirse. Escribió una influencer conocida. El momento más tenso de la noche llegó cuando se sirvió el pastel. Las luces se atenuaron, todos comenzaron a cantar feliz cumpleaños, y Hande, con una sonrisa algo forzada, se acercó para soplar las velas. Kerem permanecía inmóvil, aplaudiendo brevemente sin cambiar su expresión. Algunos notaron que ni siquiera miró hacia Hande en ese instante. Una amiga cercana a la actriz intentó tomar una foto grupal, pero fue imposible reunirlos a ambos. Kerem se excusó para ir al baño justo en ese momento, contó un asistente. La sensación general era que ambos estaban haciendo esfuerzos para no cruzarse más de lo necesario. El staff del restaurante también notó el ambiente extraño. Era una celebración hermosa, pero algo pasaba entre ellos. No era solo una incomodidad casual, era una tensión densa, dijo uno de los camareros. Después del brindis, algunos invitados comenzaron a despedirse temprano, quizás para evitar incomodidades. Otros se quedaron esperando alguna señal de reconciliación, una palabra, un gesto, pero eso nunca llegó. Horas después, Hande fue vista saliendo del lugar acompañada de su hermana y dos amigos íntimos. Kerem, por su parte, se marchó en solitario unos minutos más tarde,
evitando a la prensa que ya se había agolpado a las afueras del restaurante. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos medios comenzaron a especular sobre un posible reencuentro fallido, otros sugirieron que la presencia de Kerem fue una provocación por parte de un tercero. Pero lo cierto es que lo vivido esa noche dejó claro que las heridas aún no habían sanado del todo. Un periodista de espectáculos aseguró, ambos son profesionales y saben comportarse en público, pero la incomodidad era evidente. Hay sentimientos no resueltos ahí. Los fans, por su parte, se dividieron. Mientras algunos rogaban por una reconciliación, otros defendían la postura de Ande, diciendo que había demostrado madurez al no caer en provocaciones ni dramatismos. Pese a todo, ni Ande ni Kerem emitieron declaraciones al respecto. En sus redes sociales, la actriz publicó una foto sonriente con un mensaje agradeciendo por el cariño recibido, sin mencionar el encuentro con su ex. Kerem, en cambio, optó por el silencio absoluto. Lo que pasó en esa cena se convirtió en tema de conversación en programas de televisión, foros y redes. Analizaron cada gesto, cada mirada evitada, cada pausa incómoda. Para muchos, fue la prueba definitiva de que aunque el amor puede terminar, algunas emociones siguen vivas bajo la superficie. En las horas siguientes, comenzaron a circular teorías aún más especulativas. ¿Fue todo parte de una estrategia publicitaria? ¿Un intento de reconciliación frustrado? ¿O simplemente una coincidencia mal manejada? Una fuente cercana a la producción de una futura serie reveló en exclusiva que ambos actores habían sido considerados para protagonizar un nuevo proyecto juntos. Lo que podría haber motivado esta incómoda prueba de convivencia. Querían ver si podían compartir un set sin problemas. Después de lo ocurrido, eso parece poco probable, explicó. Lo cierto es que esta cena dejó huella. No solo en los asistentes, sino también en el imaginario de quienes siguen cada paso de estas dos celebridades. La historia de Ande y Kerem sigue generando emociones, ya sea de nostalgia, esperanza o decepción. Y mientras las cámaras siguen atentas a cualquier nueva señal, ellos parecen haberse refugiado en su círculo más íntimo, evitando comentarios y manteniendo distancia pública. Tal vez, en otro momento, en otro lugar, una conversación pendiente pueda cerrar este capítulo. Pero por ahora, la cena de cumpleaños de Ande será recordada no por los brindis ni los regalos, sino por ese silencio que dijo mucho más que 1000 palabras. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan de este encuentro tan tenso? ¿Creen que algún día podrán ser amigos? No olviden dejar sus comentarios abajo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.